Santoral del 8 de abril, día de San Dionisio el Grande, patriarca de Alejandría y maestro de la Iglesia. Talentoso pagano egipcio que en su juventud estudió la Biblia y se hizo cristiano. Marcó una época en Alejandría. De familia pagana y alejada del cristianismo pero muy culta, al joven Dionisio, nacido en el año 190, le tocó en suerte vivir en Alejandría, ciudad portuaria de Egipto, que por aquellos años del siglo II y III tenía la escuela de teología más prestigiosa de toda la. Era allí, en Alejandría, donde iban a enseñar los más altos maestros del clero cristiano y allí iban también los aspirantes a sacerdotes de muchos lados de Europa. Dionisio, de enorme talento intelectual y fina oratoria, comenzó a leer la Biblia como una curiosidad en su adolescencia y se convirtió al cristianismo sin ninguna influencia familiar ni padrinazgo o poder que lo sostuviera detrás. Cuentan que Dionisio fue tan brillante como alumno, con una memoria prodigiosa y argumentaciones originales, que en el año 231 se convirtió en el maestro de esa maravillosa escuela de Alejandría. Eran tiempos complejos los del siglo III, donde aparecían distintos herejes que desvirtuaban o negaban la palabra de Cristo y emperadores que perseguían y martirizaban a los católicos. Se sabe que en el año 248 San Dionisio fue elegido obispo de Alejandría, patriarca de la famosa ciudad. Sucedió a Heraclas de Alejandría y condujo a los fieles cristianos hasta el año 264, cuando lo sucedió Máximo de Alejandría, un año antes que San Dionisio muriese en la misma ciudad en la que había nacido. En el medio, fue perseguido primero por Decio, que lo llevó preso mientras mataba a muchos cristianos en Egipto. Pero un grupo de fieles se amotinaron, lo sacaron de prisión y lo llevaron escondido a un desierto cercano, pese a que San Dionisio quería quedarse y morir como mártir. En un par de años ya había vuelto al obispado de Alejandría. Y tuvo que soportar todavía la persecución del emperador Valeriano, quien en el año 257, al no poder convencerlo de adorar a dioses paganos, lo desterró al duro desierto de Libia. 2 años después, con el emperador preso, San Dionisio volvía a su patriarcado de Alejandría que también llevó durante 17 años. Toda una época donde San Dionisio, que llamaban el Grande porque se había vuelto una voz indispensable para la Iglesia católica, estuvo en comunicación permanente con el papado de Roma, como con el Papa San Cornelio, en finos escritos en los que recomendaba piedad y amor para con los pecadores. Muchos de sus escritos y cartas, dotadas de frases de la Biblia pero contadas con maestría, servirían por siglos para combatir las opiniones de los herejes o de los que negaban la santidad de. Y cuenta sobre San Dionisio otro santo de la época, San Epifanio, que por muchos años las gentes de Alejandría lo amaron y recordaron como un verdadero padre y maestro y que se le levantó un templo para venerarlo. Entre los muchos santos que han llevado el nombre de Dionisio, el santo de hoy fue llamado el Grande, o Dionisio Magno. San Atanasio lo llamó maestro de la Iglesia católica, por su gran sabiduría y el notable ascendiente que tuvo entre los católicos de su tiempo. Nació y vivió en Alejandría, Egipto. Al principio era pagano, pero después de haber tenido una visión, y al dedicarse a estudiar la Biblia se dio cuenta de que la verdadera religión es la católica y se convirtió. En aquellos tiempos la escuela de teología más famosa que tenía nuestra Santa Iglesia era la de Alejandría. Allá iban a enseñar o a aprender los más destacados intelectuales del clero y Dionisio brilló allí como un alumno especialmente dotado de gran inteligencia y de prodigiosa memoria, y poco después de graduarse fue nombrado como director de tan famosa escuela, cargo que ejerció durante 15 años con aplauso de todos. En el año 247 Dionisio fue elegido obispo de Alejandría, pero luego empezaron las persecuciones. Al principio eran los sacerdotes paganos que incitaban al populacho contra los seguidores de Cristo. Luego estalló la terrible persecución de Decio, y lo primero que hizo el gobernador de Alejandría fue mandar llevar preso a Dionisio. Los perseguidores lo buscaron por todas partes, menos en su casa, pues se imaginaban que había salido huyendo. Pero él no se había movido de su habitación.
A los 4 días Dionisio dispuso huir con todos sus ayudantes, pero la policía los atrapó y se los llevó presos a todos, menos a uno de los empleados que logró huir a contar la noticia. El fugitivo se encontró con un enorme grupo de personas que se dirigían a celebrar unas bodas y les narró lo sucedido. Aquellas gentes se llenaron de indignación y con palos y piedras atacaron a la policía y les quitaron a los prisioneros. Dionisio se oponía a esto y se entristecía de que ya no podía ser mártir. Pero aquellos hombres no le hicieron caso a sus ruegos, sino que lo subieron sobre una mula y lo mandaron al desierto, para que allá quedara libre de los perseguidores. En el desierto estuvo varios años hasta que terminó la persecución. Al volver a Alejandría se encontró con que algunos teólogos se oponían al pontífice de Roma y le pedían a él que los apoyara en esta oposición. Dionisio escribió a Novaciano, que era jefe de los rebeldes: es necesario estar resuelto a sufrir cualquier otro daño, antes que destruir la unidad de la Iglesia. Hay que estar tan dispuesto a morir a favor de la unidad de la Iglesia, como estaría uno dispuesto a morir por defender la fe. Y siguió siendo fiel al Papa de Roma. El hereje Novaciano decía que a los que cometen faltas muy graves no se les debe perdonar nunca. San Dionisio, apoyando lo que enseñaba el Papa San Cornelio, escribió varias cartas recomendando tener una gran misericordia con los pecadores, y narraba cómo cuando un pobre que había sido muy pecador en la vida, estando moribundo, pedía el perdón y la comunión, no teniendo más con quien enviarle la Eucaristía, le mandaron la comunión con un niñito, y el pobre pecador al comulgar exclamó: «Ya he quedado libre de mis pecados. Puedo partir tranquilo para la eternidad». Y cuenta el santo que aquel hombre pecador Dios le conservó milagrosamente la vida hasta que llegó el que llevaba la Sagrada Eucaristía. Dionisio, que había estudiado y enseñado por 15 años lo referente a la Biblia, empleó con gran maestría una serie de frases muy especiales de la Sagrada Escritura para combatir a los herejes. Estas respuestas de tan notables sabios sirvieron mucho en los siglos siguientes para enfrentarse a los que negaban verdades de nuestra santa religión. En el año 257 estalló la persecución de Valeriano. El gobernador de Egipto llamó a Dionisio y a sus sacerdotes y les exigió que adoraran a los ídolos del imperio. El santo obispo respondió: «Nosotros los seguidores de Cristo no adoramos sino al único Dios que existe, que es el Creador de cielos y tierra. Rezamos por Valeriano y los demás gobernantes, pero en cuanto a la religión solo obedecemos a nuestra Santa Iglesia. Ofrecemos oraciones y sacrificios por la paz, el bienestar y la prosperidad de la patria, pero en cuestiones religiosas dependemos solamente de nuestro Señor Jesucristo». Por más que el gobernador trató de convencerlos para que adoraran a sus ídolos, ellos no aceptaron y fueron desterrados al terrible desierto de Libia. Pero a los 2 años el emperador perseguidor fue hecho prisionero y esclavo por sus enemigos, y Dionisio y sus sacerdotes pudieron volver a Alejandría. Más allá se encontraron que por falta de enseñanzas religiosas las gentes se habían vuelto violentísimas y peleaban y se mataban por cualquier cosa. La mayor parte de esas gentes eran paganas. No se podía ya ni salir a la calle sin peligro de ser asesinados. El santo obispo escribía: «Es más peligroso andar 3 cuadras por esta ciudad, que viajar 300 kilómetros por el resto de la nación». Les faltaba el espíritu cristiano, que es caridad, perdón y paz con todos. Y para colmo de penas llegaron la peste de tifo negro y la disentería. Las gentes morían por centenares, pero entonces brilló la caridad cristiana. Mientras los paganos echaban los cadáveres a las calles y desterraban de sus casas a los enfermos, los cristianos, dirigidos por su obispo, sepultaban caritativamente a los muertos y asistían con gran caridad a los infectados. Esto les atrajo muchas simpatías en la gran ciudad. Después de haber sido obispo de Alejandría por 17 años, dando muestra de gran prudencia y santidad y ganándose la simpatía y la admiración de creyentes e incrédulos, San Dionisio murió en el año 265. San Epifanio cuenta que por muchos años las gentes lo recordaban como un verdadero padre y maestro, y dedicaron un templo en su honor.
Sus virtudes y sus sabios escritos le dieron fama universal.